Amén. Bueno, vamos a seguir con el estudio de Romanos y os invito a buscar conmigo Romanos 8. ¿Cuántos acordáis lo que estuvimos viendo hace 2 semanas? Venga, va, si alguien me dice 3 cosas ya le doy un premio. Qué difícil, ¿eh? Acordaos de cómo empezaba Romanos 8. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y qué importante es entender este versículo, porque ninguna es ninguna. Cuando estamos en Cristo Jesús no hay condenación. No podemos permitir que el enemigo siga culpándonos, siga acusándonos, siga oprimiéndonos con cosas de las que ya uno ya es libre, justificado, santificado por el Señor, y por tanto ninguna es ninguna. Y tenemos que aprender a disfrutar de esta verdad, de que no hay nada que nos condene. No hay ninguna acusación contra nosotros que vaya a prosperar, porque Cristo ya pagó por nosotros. Y luego hablaba de que la ley del Espíritu ha vencido a la ley del pecado y de la carne. Y qué importante es entender esto. Acordaos que la ley era espiritual, pero yo no era capaz de cumplirla porque yo era carnal. Esto lo estaba explicando Pablo en capítulos anteriores. Pero ahora ya tengo vida espiritual y por tanto ahora ya puedo cumplir la ley de Dios. Y Cristo pagó y murió y completó este testamento, el Antiguo Testamento, es el antiguo pacto. Y con esta muerte ya se completó y ahora vivo en la ley del Espíritu. ¿Esto os acordáis? Voy recordando cositas. Y sigue diciendo: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y esta era una característica de aquellos que han nacido de nuevo. No es posible haber nacido de nuevo y que no haya nada diferente en ti. Que sigas buscando lo mismo, pensando lo mismo, viviendo lo mismo, y que no haya nada dentro de ti que te incomode o te moleste o te empuje o te motive a buscar a Dios, a cambiar, a andar en las cosas de Dios. Por eso Pablo llega a decir: si es que el Espíritu de Dios habita en vosotros. Es decir, tú y yo somos hijos de Dios y tenemos vida espiritual si el Espíritu de Dios vive en nosotros. Si no, no. Y por tanto, ¿cómo puedo saber? Pues una característica de alguien que es hijo de Dios, que es nacido de nuevo, es que está en el proceso de santificación. Y se tiene que notar, de alguna manera, eso se tiene que ver, es un caminar, es una evolución, pero esa santificación se tiene que notar. Algo en ti tiene que ir creciendo y acercándose y empujándote a vivir conforme a la voluntad de Dios. Si no, preocúpate. Si tú puedes vivir en pecado, amando el pecado, viviendo el pecado, y no hay absolutamente nada dentro de ti que te moleste, cuidado. O no naciste de nuevo, o has apagado tanto el Espíritu que ya no eres capaz de escuchar la voz del Espíritu Santo diciéndote: hey. Y esto es peligroso. Por tanto, hay que, si no te ocurre, ponte delante del Señor y dile: Señor, quiero esa vida espiritual en mí, fuerte, avivada. ¿Estáis acordándoos de algo? Si estoy pasando rapidito. ¿Sí? Muy bien. Y sigue diciendo, a partir del versículo 14, entra en algo que estuvimos viendo también, y es que dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y estuvimos viendo esto de hijos. Qué importante es ser conscientes del título que tenemos, de la posición que tenemos de hijos. Y un hijo sabe quién es su padre y sabe cómo es ese amor del padre, y no tiene... ¿Qué hijo tiene miedo de acercarse al padre? ¿Qué hijo tiene miedo de que su padre lo empuje y lo quite? No, algún humano quizás hay malo, ¿no? Pero en Dios, ese corazón de padre nos da esa seguridad de saber que tenemos acceso. ¿Os acordáis de lo que vimos también en capítulos anteriores? Tenemos paz para con Dios, tenemos acceso a su presencia. Todo esto lo tenemos porque somos hijos. Y si hijos, herederos. Pero todos los beneficios de Dios los tengo porque soy hijo. Y estuvimos hablando de esa seguridad de salvación y seguridad a la hora del trato con Dios. De cuántos cristianos viven con temor. Y fijaos que habla aquí también de que no hemos recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Y cuántos cristianos siguen viviendo en temor? Dudando de si se pueden acercar a Dios. ¿Aún me aceptará? ¿Aún me va a recibir? Es que si vivo de esta... Es que si hago... Es que ¿cuántas veces he fallado? Y seguimos viviendo en ese temor. Y ese temor viene muchas veces por la religiosidad que nos ha enseñado ese Dios distante, barbudo,
blanco, sentado, enfadado, en un trono, esperando a ver quién falla para tirarle un rayo. Muchas veces tenemos este concepto de Dios. Y ese concepto de, ay, cuidado, porque enseguida viene el rayo. No es así. Es un padre. Un padre que, por supuesto, te va a corregir. Porque si no te corrigiera, no te amaría. Pero un padre que no es que quiere castigarte por, mira qué malo es. No. Porque te ama. Y justamente porque te ama, es lo que quiere es que tú avances. Y como un padre que es correcto, te va a enderezar, te va a corregir, pero con amor. Siempre con acceso a su presencia, siempre con cariño, siempre buscando que tú puedas acercarte a Él, no al revés. Él no es un Dios que quiere estar distante, es un Dios que quiere estar cercano a nosotros. ¿Hasta aquí? ¿Sí? Muy bien, y llegamos al versículo 18, que aquí nos quedamos. Y terminó el 17 con una frase que decía: y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y dice: si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y aquí introduce dos términos. Uno, el padecimiento, el sufrimiento. Otro, la gloria de Dios. Y esto va a empezar a desarrollar ahora. Y dice así: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y aquí tenemos que ver varias cositas. Dice, empieza diciendo tengo por cierto, era una convicción de Pablo. Es algo que no duda, no es creo, no, tengo por cierto, estoy seguro. Dice que las aflicciones del tiempo presente. Y esto choca muchas veces con algunos conceptos cristianos que están muy de moda. Y es de que el cristiano le tiene que ir todo bien. El cristiano tiene que estar rico, saludable, tiene que ser alguien exitoso, poderoso, casi famoso, etc. Y este concepto del cristiano super power, no sé cómo llamarlo, este concepto no está en la Biblia como tal, no es así. De hecho, el padecimiento es intrínseco a la vida y mucho más a la vida cristiana, porque mira cómo trataban a Jesús. Si nuestro maestro padeció todo lo que padeció y sufrió todo lo que sufrió, ¿por qué pensamos que nosotros tenemos que tener una vida de relax absoluto, sin ningún dolor, sin ningún padecimiento, sin ningún sufrimiento? Por tanto, él lo da por supuesto, y Pablo dice las aflicciones del tiempo presente. O sea, lo siento, vas a tener aflicciones en el tiempo presente. Y esto lo dice en más sitios. Segunda de Corintios 4:17 dice, porque esta leve tribulación momentánea, o sea, está hablando de que sufriremos tribulaciones aquí. En Juan 16:33 dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dijo Jesús. En Hechos 14:22 dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Yo sé que estos versículos nos gustan mucho, pero es algo necesario, es algo natural. Tribulaciones no tiene por qué ser únicamente sufrimiento corporal. También tenemos tribulaciones porque sufrimos contra la carne, contra nuestros apetitos. Sufrimos contra el sistema de este mundo. Sufrimos porque este mundo no nos recibe, ni nos acepta, ni nos reconoce. Al revés, el sistema de este mundo está diseñado para ir en contra del propósito de Dios. Y por tanto de nosotros, que somos hijos de Dios. Pero sigue diciendo, no son comparables. Y entonces ahora quiero que imagines la vida más ruinosa, más sufrida, más llena de tribulaciones. Yo sé que algunos de vosotros diréis la mía. Bueno, pues esa vida no es comparable con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por esto? No importa cómo sea nuestra vida aquí, el sufrimiento, el dolor, no es comparable. No se compara con la gloria que tenemos prometida en Cristo Jesús. Y esta gloria venidera incluye muchas cosas. Incluye resurrección del cuerpo y un cuerpo glorificado, semejanza a Cristo. Liberación total del pecado. ¿Cuántos quieren esto ya? Como decía Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Liberación total del pecado. Participación en la presencia del Señor. Podemos estar delante de Él, podemos verle como aquí delante, ya no solamente por fe, sino que lo veremos cara a cara. Comunicación perfecta con Él. Se consumará
el hecho de que somos sus hijos y la herencia que nos está preparando en los cielos. Dice Colosenses 3:4, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Primera de Juan 3:2 dice, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y esta es la gloria que nos espera. Y empieza a decir ahora en el 19, dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Y aquí está hablando de algo que ocurrió en el Edén. La tierra fue dada por Dios al hombre y le dijo que gobernáramos sobre ella, que tomáramos autoridad. Y al caer el hombre, lo que Dios le había dado como un regalo al hombre, que era la tierra, fue contaminada por ese pecado que entró y fue sujeta a maldición. Y por eso dice, fue sujeta a vanidad. Porque aún hoy la creación sigue siendo una muestra del poder y de la gloria de Dios. De hecho dice que nadie tiene excusa, porque si ve la creación es una muestra de la gloria de Dios. Pero está sujeta a vanidad, es decir, a sinsentido. ¿A dónde va la creación? Cada vez está más deteriorada, cada vez está más desgastada, cada vez hay más contaminación, más maldad, se extinguen las especies, nace de todo tipo de enfermedades, etc. Porque está sujeta a vanidad. Y dice que gime, y como dolores de parto. Dentro de poco nos lo dirá Mari cómo es eso. No. será leve. ¿Y cómo es el dolor de parto? Que va en aumento, ¿no? Yo no he tenido nunca hijos, pero lo bueno decir es que han tenido parto. Va en aumento y va cada vez peor hasta... ¿Qué ocurre? ¿No? Pues así es con la creación. Esos dolores van en aumento, cada vez va a ir a peor, cada vez va a ser más doloroso, cada vez va a gemir más, esperando la manifestación de los hijos de Dios. ¿Y quién es esa manifestación? La nuestra. Cuando nosotros seremos glorificados con Cristo, cuando se consumará todo el plan de redención completo. Porque nosotros ya hemos sido salvados en nuestro interior, pero tenemos que ser librados de este cuerpo de muerte y tenemos que ser glorificados. Dicen que no fue por su propia voluntad, esto es porque fue a través del regalo de Dios al hombre, el hecho de que fuera para nosotros, que quedó sujeta a la misma maldición que nosotros. Y esta gloria venidera es tan potente y esta salvación es tan grande que no solo nos afectará a nosotros, sino a toda la creación de Dios. Sigue diciendo, porque en esperanza fuimos salvados, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Y esto al final viene a decir algo muy sencillo. Fuimos salvados en esperanza, que esto es al final del Evangelio, la buena noticia de algo que Dios ha hecho por nosotros, pero que aún no ha sido completo, aún no hemos visto al completo, y tenemos que tener fe. Para acercarnos a Dios es necesario tener fe. ¿Por qué? Porque no lo vemos. El día que estemos con Él, delante de Dios, ¿tú crees que hará falta fe? ¿Vas a perder la fe? Pero no hará falta la fe, porque lo verás. ¿Tú necesitas fe para saber que está ahí María? No, ¿verdad? No te hace falta. Por tanto, es en esperanza porque tenemos que esperarlo. Es decir, tenemos que confiar, tenemos que estar viviendo como que ya lo tenemos, con esa seguridad, aunque tú ahora mismo no lo estás viendo. Tú ahora mismo estás en tribulaciones. Ahora mismo estás en padecimientos, ahora mismo estás en un cuerpo limitado. Ahora mismo hay enfermedad, hay dolor, tenemos que ir a trabajar. Algunos tienen guardias mañana. No mola, pero estamos en un cuerpo que está limitado, pero llegará. Esa esperanza está ahí y va a ocurrir. Y sigue diciendo, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y os pregunto, ¿estamos esperando con paciencia? Dice que
la tribulación produce en nosotros paciencia. Porque la paciencia es algo que se desarrolla. Y cuando sabes que no tienes mucha paciencia, cuando al final saltas así, ¿no? Cuando siempre estás quejándote, no eres muy paciente entonces. Cuando siempre estás reclamándole a Dios. ¿Y cuántos cristianos viven con ese estado de impaciencia? Y en parte es normal, es humano, pero tenemos que aprender a esperar con paciencia. ¿Y cuál es la diferencia del que espera impaciente y el que espera paciente? Que uno al final está dudando en su interior, está reclamándole a Dios, bueno, si eso es verdad, ¿por qué yo no lo estoy viendo? Y al final eso es duda. Entra la incredulidad. Porque dices, bueno, Señor, tú dices que eres Dios de todo, pero yo no estoy viendo que aquí estés influyendo. Hay cristianos que dicen, si yo cumplo y yo leo la Biblia todos los días y hago mi devocional diario, ¿cómo es posible que Dios esté permitiendo que yo pase estas cosas? Incluso yo a veces le he reclamado a Dios, si yo soy alguien temeroso de Dios, ¿cómo es posible que Dios permita que yo sufra de esta manera? ¿No? Nadie la ha pasado. Impaciencia. Pero al final esto es falta de fe. Es duda. Porque si yo soy consciente que Dios tiene el control, aún en medio de mis sufrimientos, yo voy a ver que más allá la gloria de Dios me espera. Aunque yo ahora no lo estoy viendo, pero no voy a dudar de que eso va a llegar. No voy a dudar de que aunque este mundo es así, Él ha vencido al mundo. Y tenemos que vivir en esa seguridad. Y esto es algo que tenemos que hacer morir nuestra carne, nuestra impaciencia, y tenemos que empezar a confiar en la palabra de Dios. Y hay que verlo espiritualmente, porque humanamente no lo vamos a ver, pero espiritualmente podemos ver las promesas del Señor. Y sigue diciendo, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Y hasta aquí. ¿Y por qué dice, pero de igual manera? ¿Está hablando de qué? De esperar con paciencia, está hablando de tribulaciones, está hablando de todo esto y dice, pero de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Es decir, es normal que luchemos con cosas, es normal que tengamos debilidades, pero hay una buena noticia, no estamos solos. Por eso el título de Romanos 8 es andar en el Espíritu, porque hay alguien que es protagonista en este capítulo, que aparece, si no me equivoco, 18 veces en el capítulo, que el Espíritu Santo obra y hace en nosotros. Y es ese Paracletos, es ese Consolador que Jesús prometió que cuando Él se iría, vendría el Consolador, el Ayudador, aquel que te va a fortalecer, aquel que te va a guiar, aquel que te va a abrazar, aquel que va a estar contigo. Y mira, que esté contigo el Espíritu Santo no significa que tú no tengas que hacer ya absolutamente nada. Que ya, pues yo me pongo a descansar y el Espíritu Santo que haga la obra en mí. Este verbo que aparece aquí, que dice, nos ayuda, es el mismo que aparece en el texto del que hablamos el domingo. Cuando Marta le dice a Jesús que le diga a María que la ayude. Es decir, el Espíritu Santo va a trabajar contigo. Él va a estar contigo, Él te va a echar una mano, Él va a estar ahí para obrar, para actuar contigo. Y el concepto es como el yugo. ¿Os acordáis cuando Jesús habló del yugo? Dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Por qué? Porque ¿con quién vas enganchado? Con Jesús. Y el yugo, no sé si sabéis lo que es el yugo. ¿Quién no sabe lo que es un yugo? No lo explico entonces. Vale, bien, entonces lo explico. Muy bien. El yugo es esto que se pone a los bueyes para trabajar la tierra, que conecta dos bueyes, uno al lado del otro, para que aren y hagan en línea recta, correctamente. ¿Cómo se llama? El solc. El surco. Es que me sale en valenciano. Solc. Bueno, el surco. Muy bien, para que veas que ese idioma. Muy bien. Entonces, para hacerlo recto, se ponen dos bueyes y se pone el yugo para que vayan los dos juntos y caminen juntos. Cuando tú estás con Jesús, obviamente es fácil. ¿Por qué? Porque el toro fuerte, ¿quién es? Él. ¿Qué ocurre cuando tomamos otros yugos que no son el de Cristo? Que empezamos a cargarnos, a cansarnos, a desgastarnos, o que acabamos yéndonos desviados de donde tenemos que ir. Pero en este caso habla del Espíritu Santo, que es el que habita en nosotros, que sabemos que es Dios también. Y nos ayuda, es decir, Él está con nosotros y obra junto con nosotros para que podamos vencer y podamos cumplir esto. Y dice más,
Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y estas son las cosas que a veces nos cuestan, y es cuando tú vas a hablar con Dios. Hay veces que no sabes ni cómo orar ya. ¿Te pasa? Estás en medio de tribulaciones y dices, ¿qué oro? ¿Para morirme? ¿Para que se acaben los problemas? ¿Para que se vayan todos mis enemigos? ¿Cómo oro? Os reiréis, pero Elías oró así, quítame la vida. Se puede orar así. Otra cosa es que Dios no te va a hacer caso, menos mal. Pero orar puedes hacerlo. Dios no te va a hacer caso. Bueno. De hecho, mira si no hice caso a Elías, que fue el único que no murió. Bueno, a ver. Fue arrebatado, pero encima. No le hizo caso para nada. ¿Quieres morir? No morirás. Ahora te voy a llevar. Bueno. Está fuerte eso, ¿eh? Bueno, entonces, no sabemos cómo orar tantas veces en medio de situaciones. Obviamente hay formas y tenemos directrices en la palabra de Dios sobre cómo debemos orar, pero en situaciones específicas de nuestra vida, muchas veces que uno no sabe qué pedir, ni cómo enfocar la petición. Pero el Espíritu Santo que habita en ti, sí sabe cuál es la voluntad de Dios perfecta para ti, sí sabe qué es lo que tú necesitas, y dice que intercede con gemidos indecibles. Y tenemos que llegar a una conclusión, y es que sin el Espíritu Santo no es posible la vida cristiana. Es decir, Él es el que nos va a dar, nos va a recordar, nos va a dar la seguridad de que somos hijos de Dios. Él es el que va a provocar en nosotros el anhelo de buscar a Dios, y es Él el que sabe cómo tener que hablar y cómo pedir para que la voluntad de Dios se cumpla en nosotros. Así que lo necesitamos al Espíritu Santo. ¿Lo estás cuidando? Pregunta. ¿Tu relación con el Espíritu Santo? Algunos dicen que no. Arrepiéntete, no. Pero qué importante es que cultivemos esta relación con el Espíritu Santo, porque es tu ayudador. Tú imagínate que te ponen un ayudador ahí en tu trabajo y te llevas mal con él y no le haces caso, y encima es el bueno, el que sabe. Mal para la cosa. Tenemos que cultivar esa relación porque Él sabe lo que tú necesitas. Cuando tú vayas a orar y no sepas, dile al Espíritu Santo, necesito que intercedas por mí, conmigo. Él nos hace también a nosotros interceder con esos gemidos indecibles a través de las lenguas y de todas las maneras. Él sabe lo que tenemos que pedir. Mas Él que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y entonces llega uno de los versículos más conocidos, que es el versículo 28. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y ese texto es súper conocido. Todas las cosas nos van a ayudar a bien. Pero aquí hay dos cosas. Una, a los que aman a Dios. Y hay muchas veces que muchos amantes de sí mismos repiten este texto. Pero la realidad es que a los que aman a Dios, es decir, a los que lo tienen en primer lugar, a los que caminan en el Espíritu, a los que tienen esa vida espiritual, a los que ponen a Dios en el lugar que corresponde, a estos que son llamados conforme a su propósito, que están caminando en los caminos del Señor. No importa lo que venga, tribulaciones, angustia, no importa lo que estén pasando, todas las cosas les ayudan a bien. Y esta es una herencia, una seguridad que tenemos los hijos de Dios. Y si no disfrutas esto, o una de dos, o no estás convencido de que eres hijo de Dios, o no has entendido tu herencia, tu promesa. Si tú estás en la voluntad perfecta de Dios y tú sabes que Dios está contigo, cuando venga todo lo que venga, tú puedes declarar esta promesa y decir a los que aman a Dios, y yo lo amo, y estoy llamado conforme a su propósito, esto no sé cómo lo va a pasar, pero me va a ir a bien. Y yo creo que tenemos todos testimonios, de los que estamos ya con un poquito de trayectoria cristiana, de cosas en la vida que parecía que iban a acabar muy mal, que parecía que habían venido a destruirnos, que parecía que habían venido a bajonearnos y a eliminarnos, y que Dios convirtió eso, el lamento, en danza. Lo que era un ataque de enemigo, una victoria y un testimonio que contar hoy en día. Lo que era algo que venía para destrozarnos, algo que nos impulsó a conocer al Señor más. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos.
Y no voy a entrar en la predestinación porque me pongo en un lío que hablaremos otro día de esto. Pero lo que está claro es que en el plan de Dios, es decir, a los que Él sabía que íbamos a ser llamados a ser sus hijos, Él ya tenía preparado que fuésemos conforme a la imagen de su Hijo. Ese era el plan de Dios. Que aquellos que iban a recibir a Jesús, aquellos que iban a seguir los caminos del Señor, aquellos que iban a ser llamados conforme a su propósito, fuesen conforme a la imagen de Cristo. Cristo vino a ser el primogénito, vino a ser el primero de muchos hermanos. Él vino a darnos ejemplo y Él nos mostró cómo nosotros tenemos que vivir, cómo tenemos que ser, y ese es el modelo. Nuestra meta es ser como Cristo. Y hago un paréntesis aquí. Hablaba con alguien esta mañana y hablábamos de esto. Si tú quieres saber cómo es Dios, tienes que mirar a Jesús. Porque a Dios Padre no lo hemos visto entre nosotros, pero a Jesús sí. Y Él dijo, si me habéis visto a mí, habéis visto al Padre. ¿Y cómo era Jesús? Porque así tenemos que ser. Y tenemos que preguntarnos, ¿nos parecemos a Jesús o nos parecemos más a otro tipo de personajes de la Biblia? Y a veces nos impactaría, de hecho estoy convencido que si Jesús viniera hoy, de algunas iglesias lo echarían. Convencido. Triste, pero convencido. Y estoy convencido de que a muchos de nosotros, incluido a mí, quizás en algunas cosas nos chocaría. Diríamos, ¿seguro que eso es así? Porque Jesús rompió muchos esquemas. Y Jesús mostró dos cosas que parecen contrarias, y es la gracia de Dios pura, completa, y la verdad más absoluta. Todo junto, de una forma de explosión que solo Él podía hacer. Pero esto choca. Porque le acusaban de comilón, de bebedor, de juntarse con pecadores, con publicanos, etc. Y uno dice, ostras, si un cristiano se le acusara de esto, casi que no lo queremos en la iglesia, ¿no? Pero Él no dejaba a ninguno igual. Que esto también es importante. Porque entonces hay gente que dice, pues me voy a comer, a beber y con la gente de mala vida. Bueno, si el resultado es el mismo que conseguía Jesús, adelante. ¿Qué conseguía Jesús? Que comía con Zaqueo y luego decía, no, me arrepiento, voy a devolver todo lo que he robado y si a alguien le he hecho mal, 4 veces lo voy a devolver. Eso es lo que provocaba Jesús. Entonces, Jesús tenía algo que hacía que ese tipo de personas quisieran estar con Él. Y ahora te pregunto, ¿ese tipo de gente quiere estar contigo? Ostras. Esta gente que es mala vida, a la que nadie se quiere acercar, la gente desgraciada, la gente desechada por la sociedad, la gente a la que nadie saludaría, ¿estarían cómodos contigo? Si vinieran aquí a la iglesia, ¿se sentirían bien con nosotros? Porque a Jesús sí le buscaban, a Jesús sí le seguían, con Jesús sí lo recibían, con Jesús sí comían. Y de hecho lo que más le molestaba a Jesús eran a los religiosos, los santos, los que vivían conforme a la ley, los que cumplían todos los ritos. A esto Jesús les molestaba un poco. Pero a todo este tipo de personas, no. ¿Cómo era Jesús? ¿Cómo sería Jesús para que esta gente amara estar con Él? Y con nosotros, ¿cómo somos? ¿Somos luz que atrae? ¿O somos de estos que hace que todo el mundo se esconda de nosotros porque vamos dando vara? Y al mismo tiempo, una verdad que era transformadora. Un poder de Dios que cuando Él hablaba, decía, no habla como los otros rabinos. Habla como quien tiene autoridad. Cuando nosotros hablamos y en nuestras conversaciones, ¿de qué hablamos? Cuando estás en medio de estas personas, ¿qué transmites? ¿Transmites quién eres? ¿Que eres hijo de Dios? ¿Transmites autoridad del cielo? ¿Transmites palabra transformadora? Porque ¿qué transforma a nosotros? No, la palabra de Dios. Transmitimos palabra que transforma. La gente cuando se va de nuestro lado se queda ahí diciendo, esta persona tiene algo que yo quiero lo que tiene. Yo quiero seguir escuchando más. Yo quiero seguir viendo más porque aquí hay algo que yo necesito. O no, dejamos indiferente a todo el mundo. O al revés, casi no, yo con esta persona no me junto. Pero tenemos que ser como Jesús. Y ahí perseguimos, y ahí tenemos que seguir. Así que tú has sido predestinado
como hijo de Dios, elegido por Él para ser igual que Jesús. Y esa tiene que ser nuestra meta. Y tenemos que tenerlo claro. Si tuvieras que tener un póster en la pared, que sé que no puedes, pero no tenía que ser de ningún futbolista famoso ni nada, tenía que ser de Cristo, diciendo, yo me quiero parecer a Él. Yo sé que no hay, ¿eh? Es una imagen para que os lo hagáis. Mental. Pero si yo la tengo. Si la consigue, no la pasa. No, porque... Y sigue diciendo, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Es decir, a los que Él había seleccionado, a esos les llamó. Y mira, si tú estás aquí porque Cristo te llamó por tu nombre, y Él te dijo, sígueme. Y le hemos dicho que sí. Pero Él te llamó. Y no solamente te llamó, sino que también te justificó, y esto ya lo vimos. Es decir, te declaró justo delante de Él. Te permitió acceso a su presencia, te limpió de todos tus pecados. Y a estos también glorificó. Y ahora la gloria de Dios aún nos manifiesta al completo por nuestro cuerpo, pero llegará el día donde esto se completará. Y termina diciendo 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y yo creo que esto, cuando Pablo estaba escribiendo, ahí debería haber sido una exclamación en su corazón. Porque cuando tú te das cuenta de todo lo que Dios ha hecho por nosotros, y que Él está por nosotros y con nosotros, es más, en nosotros, ¿qué más queremos? ¿Qué más queremos? ¿Quién contra nosotros? Si Él te llamó, te seleccionó, te llamó, te justificó y tienes la promesa de la gloria de Dios, ¿quién contra nosotros? No hay nadie que pueda contra nosotros. Ninguna obra del enemigo puede arruinar la obra de Dios en ti, porque tú eres hijo. No hay nada en este mundo que pueda llegar y hacerte daño, salvo que Dios permita que algo pase contigo para tu bien, porque es una promesa que todas las cosas son para tu bien. Nada puede evitar la obra de Dios en ti. Nada puede evitar la promesa de Dios en ti. Nada, porque si Dios es contra nosotros, ¿quién contra nosotros? Y la demostración más evidente de que esto es así es que si no nos negó ni a su Hijo. Si un padre amante que amaba a su Hijo más que todas las cosas no nos negó ni a su Hijo, ¿cómo no te va a dar también todas las cosas? Y nosotros luego estamos preguntándonos, ¿será que le importamos a Dios? ¿Será que Dios se preocupa por mí? ¿Será que Dios me va a guardar del mal? ¿Será que Dios me va a sacar de este problema? ¿Será que Dios va a hacer que esto? Si no escatimó ni a su Hijo, ¿cómo no te va a dar también con Él todas las otras cosas? Si lo que más amaba ya lo entregó, ¿cómo no te va a dar también bendición, promesa, guía? ¿No te va a guardar? ¿Cómo no te va a dar paz? ¿Cómo no te va a dar gozo? No os lo creéis, pero es así. Vamos a dejarlo aquí. Y me gustaría que dedicáramos 2 minutos a pensar en lo que hemos visto. La primera cosa, que las aflicciones que tú estás viviendo, que son normales y que están dichas ya en la Biblia, puedes pasarlas con la paciencia y la esperanza de saber que todo eso no se compara con lo que Dios tiene preparado para ti, y además te va a ayudar para tu bien. La segunda cosa es que esa gloria es tan grande que no solamente te va a afectar a ti, sino a toda la creación de Dios, cuando nosotros seamos manifestados como hijos de Dios. La tercera cosa es que el Espíritu de Dios está en ti y Él te va a ayudar, Él te va a acompañar. Él es el que te recuerda que eres hijo de Dios, el que te da la capacidad para cumplir la ley y el que intercede, te hace interceder con gemidos también para que la voluntad de Dios sea hecha en tu vida, el que te conoce y conoce la voluntad de Dios para ti.
La cuarta cosa es que eres seleccionado por Dios, eres llamado, eres justificado y tienes la promesa de gloria. Y eso nadie te lo puede quitar. Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Y la evidencia más grande que puedes recordar, que puedes guardar en tu corazón, que puedes recordar al enemigo cuando venga a acusarte o a darte temor, es de que si Dios ya entregó su propio Hijo por mí, ¿cómo no va a cuidarme? ¿Cómo no va a darme victoria? ¿Cómo no va a completar la obra? El que la buena obra empezó es fiel en completarla. Amén.